A la conferencia de prensa habla el gobernador Axel Kicillof. Con la vida, con la actividad económica de sociedades enteras. Y me preguntan cuántas camas hay, y la verdad que antes de asumir como gobernador, durante la etapa preparatoria, que también era la campaña electoral, la preparatoria del gobierno, del plan de gobierno y también de campaña electoral, con Daniel y con su equipo, veníamos hablando de esto, incluso mucho antes, trabajándolo desde diferentes instituciones, de diferentes universidades, de diferentes organismos, discutiendo el sistema de salud. Cómo está armado, cómo está estructurado el sistema de salud y haciéndolo, en principio, no desde este lugar, sino desde un papel más analítico y de observación. Y lo que veíamos es que el sistema de salud de la Argentina, pero particularmente de la provincia de Buenos Aires, es un sistema de salud que por diversas cuestiones históricas se encontraba tremendamente fragmentado. Fragmentado. Eso quiere decir que es un sistema, porque indudablemente todos los actores se ocupan de la misma materia, y sin embargo no tenía un grado de coordinación, de organización, siquiera de funcionamiento conjunto, colectivo, racional. Entonces, cuando a mí me preguntaban cuántas camas hay, lo que yo tenía que responder es que en realidad el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires tiene diferentes subsistemas que conviven, pero que no se comunican prácticamente entre sí, que no conforman una unidad y que no lo gobierna nadie. En la provincia de Buenos Aires hay prestadores nacionales. Vamos a decir, por mencionar algunos, el Hospital Posadas, que depende de la nación. Algunos bien conocidos. Hay prestadores, ese es un prestador estatal, pero nacional. Después hay prestadores estatales, pero provinciales. Es el caso de los 77 hospitales provinciales que están repartidos en el territorio de Buenos Aires y que sí responden al Ministerio de Salud, ahí y con un grado de coordinación bastante directa, dependen del gobierno provincial. Y después están los prestadores municipales, también públicos, estatales, pero que dependen del gobierno municipal. Y después está la masa de prestadores, digo los que tienen camas, ¿no? Las clínicas, sanatorios, privados. O sea que no hay un sistema de salud conformado, articulado, organizado y debidamente, o no había, y debidamente gobernado, racionalmente gobernado, sino que hay cuatro: el privado, el municipal, el provincial y el nacional, que coexisten y conviven y atienden la salud todos los días y hace muchísimo tiempo de los y las bonaerenses. Pero de una manera, me animo a decir, prácticamente anárquica. Y no por voluntad de cada uno de los miembros y componentes de este sistema, sino porque el sistema, como reseñaba Daniel, ha ido tomando caminos, a veces respondiendo a lógicas del lucro, a veces respondiendo a lógicas internas, a veces respondiendo a lógicas simplemente desesperadas para sobrevivir, pero bueno, fue tomando lógicas diversas y no se había logrado nunca la integración, de forma tal que en la provincia de Buenos Aires contar las camas no significaba tener alguna capacidad de utilizar esos recursos de manera coordinada y racional. Y era un gran problema, que a veces permanece invisible, que nadie ve, que a veces aparece porque nos ocurría que si alguien se accidenta en una ruta de la provincia de Buenos Aires, en todo el territorio, y necesita ir a una cama de terapia intensiva, la falta de coordinación de ese sistema, la falta de articulación de ese sistema, hacía que había que salir a buscar una cama de terapia intensiva desesperadamente a las 3 de la madrugada, llamando por teléfono a intendentes, a directores de hospitales, a clínicas privadas,
y como si fuera un trabajo artesanal. Y yo digo, eso se tenía que terminar, no podía ser. No podía ser que existiendo, sí, prestadores distintos, no hubiera una articulación conjunta y un, por decirlo así, gobierno y manejo colectivo de todo ese sistema de salud, aunque hubiera actores distintos pertenecientes a subsistemas distintos. Eso algunos lo sabíamos muy bien y nos parecía realmente una situación grave. Pero fue la pandemia lo que lo puso a la vista de todos. Porque a mí me preguntaban cuántas camas había en la provincia de Buenos Aires para atender a aquellos que lamentablemente contraigan la enfermedad y estén en una situación en donde no la cursen de manera leve, sino que tengan que hacerlo en una instalación médica y algunos de ellos en una terapia intensiva, y la verdad que teníamos que empezar a sumar peras con manzanas. Y la verdad que era una respuesta pobre para los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires, porque nosotros teníamos la obligación de garantizarle que todos los recursos disponibles de todo el sistema de salud, aunque estuviera dividido en diferentes subsistemas, iban a estar presentes y atentos y dando respuesta a esta enorme calamidad que representa el coronavirus. Así que veníamos con esta idea en la cabeza, articular, coordinar, darle una lógica a todo el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Y hacía décadas que esto no ocurría. ¿Qué es lo que estamos anunciando hoy? Bueno, algo que va a ocurrir. Cuando un sistema no está coordinado, no es solidario, no tiene una racionalidad conjunta, sus partes dependen de su propia suerte. Y la pandemia golpeó al sector privado. ¿Cómo lo sabíamos? Pero ¿cómo empezamos a escuchar? Diversas clínicas y sanatorios privados de la provincia de Buenos Aires entraban en una situación de insostenibilidad financiera por culpa de la pandemia. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Si en la pandemia se necesitan más camas, se necesitan más prestadores, todos están buscando expandir, y justamente una pata tan importante del sistema de salud estaba empezando a extinguirse, a quebrar. Son empresas, son empresarios que muchas veces son médicos, son empresas familiares, tienen la clínica hace décadas y estaban empezando a quebrar. Y son trabajadores y trabajadoras de la salud. ¿Y por qué están empezando a quebrar? ¿Por qué este problema de insostenibilidad? Porque con la pandemia cayó muchísimo la concurrencia al sistema de salud, público y privado. La gente no iba a atenderse, porque estaba en una situación de aislamiento, de confinamiento. Entonces, como las clínicas cobran por la atención, la caída en la cantidad de pacientes, de personas que concurrían a las clínicas, hizo caer también los ingresos, la facturación, y entonces puso en jaque al sistema privado de salud de la provincia de Buenos Aires. Lo venimos hablando, se viene conversando con el sector, y esto es lo que hoy venimos a anunciar. Nosotros no podemos darnos el lujo de que en el momento de la pandemia no podemos permitir que cuando los y las bonaerenses necesitan tener un sistema de salud que los espere y que esté listo, empiecen a caer y a fundir las diferentes clínicas privadas y a cerrar. Estamos hablando, lo decía recién Daniel, de un sistema que son 1.500 camas, 190 establecimientos, todos con graves dificultades financieras. Entonces, desde ese momento, y en colaboración con el sector y con sus representantes, empezamos a diseñar, con FECLIVA, con ACLIVA, empezamos a diseñar una batería, un conjunto de medidas para sostener al sector privado durante el tiempo que dure la pandemia. Y ahora estamos entrando en un momento de aceleración.
en los casos. ¿En qué consiste este programa? Bueno, en dar de diferentes maneras una asistencia para que el sector privado pueda sostener su actividad durante la pandemia. Pero es mucho más que eso. Yo creo que lo más importante no es que el Estado provincial se comprometa a darles una asistencia financiera y a permitir que subsistan y que puedan afrontar esta situación sin tener quebranto y sin tener despidos y sin tener cierres, sosteniéndolos, porque muchas venían de la etapa anterior. Yo parece que tengo prohibido hablar, pero la verdad es que estaban en una situación muy complicada, previa a que llegara nuestro gobierno. Y bueno, y la verdad es la verdad. Entonces veníamos de una situación complicada, vino la pandemia, caen las prestaciones, todos con problemas, dificultades. Entonces había que diseñar un programa para el sostenimiento. Pero más importante que eso, dar un paso importantísimo, histórico, en la articulación del funcionamiento del sistema público con sus diferentes subsistemas y el sistema privado. Hoy eso ya lo tenemos. Hoy hay un sistema único de asignación y manejo de las camas vinculadas al coronavirus, lógico, sin importar qué tipo de prestador sea, si público o privado. Hoy hay un sistema único de derivación de camas donde aparece un enfermo que le da positivo el COVID y entonces hay un sistema único de derivación donde esas camas son asignadas según la necesidad de los y las bonaerenses y regidas por la autoridad central. Y eso es un avance histórico, porque además es el preludio de una mejora en la articulación, de una mejora en el funcionamiento del sistema de salud provincial como un único sistema que es, por más que esté disjunto. Entonces vamos en ese camino, lo hemos hablado y somos todos parte, porque con quienes estoy hablando y a quienes me estoy dirigiendo no tienen una prepaga, que yo no tengo nada, ni opinión, simplemente voy a contar lo que ocurrió. Las prepagas siguen cobrando las cuotas y muchas veces no realizan las prestaciones. Entonces, para muchas de estas empresas hay hoy una rentabilidad adicional, porque cobran pero no gastan, o gastan menos. Y no conozco cada caso en concreto, lo charlábamos recién, pero no es la situación de las clínicas privadas de la provincia de Buenos Aires, que al contrario, como cobran por prestación, como son, aunque sean empresas, son trabajadores también de la salud y muchas veces dirigidas por trabajadores de la salud que se convirtieron en empresarios porque lograron generar un establecimiento que prestara un servicio para el sistema público de la provincia. Entonces la situación es la inversa. Tienen que tener abierta la clínica y preparada, pero no cobran las prestaciones. Es ahí donde se diseñó este programa que tiene por un lado un incremento del nomenclador, por otro lado la creación de módulos específicos para el COVID, que esto nos permite a nosotros que cuando un paciente se atiende con COVID haya un pago especial por todo lo que necesita. Esto se ha acordado con PAMI también, con el Ministerio de Salud de la Nación. Y en tercer lugar, este proyecto de sustentabilidad, que es una ayuda financiera, a devolver en 12 cuotas sin interés, es decir, es una asistencia para que puedan afrontar en excelentes condiciones, muy separada de lo que puede ser un crédito bancario, y además es a quienes trabajan con nosotros todos los días, porque el sistema de prestadores de IOMA son aquellos que todos los días y todos los meses y todos los años atienden a nuestros pacientes. Así que en respeto a esa relación permanente y ese trabajo continuo, se ha diseñado un sistema por el cual se pone a disposición 400 millones de pesos mensuales que están relacionados con el ahorro, llamémoslo, que tiene IOMA, porque los pacientes concurren menos, pero que permite que se compense esa actividad que no existe
con una asistencia financiera y que nos prepara también para la etapa siguiente. Conclusión. El gobierno de la provincia de Buenos Aires se propuso integrar el sistema de salud público y privado. Y al integrarlo, y con esa mayor integración, no dejar que quiebre o que caiga ninguno de los componentes porque componen un solo sistema, que es el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, que está más integrado y en función de esa mayor integración nos permite a nosotros sostener en estos momentos de crisis el funcionamiento de las clínicas privadas para que puedan, y los sanatorios privados, para que puedan seguir prestando ese servicio que lo vamos a necesitar y lo necesitamos todos los días, pero ahora más que nunca. Así que también nuestro agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras esenciales de la salud y también a quienes presiden esas clínicas y sanatorios que también son trabajadores esenciales en esta pandemia. Así que simplemente decir que estamos muy contentos, muy conformes, que esta es una buena noticia para todos los y las bonaerenses, porque lo peor que nos podía pasar es que por las circunstancias particulares que generó la pandemia nos quedáramos sin una parte importante de la capacidad instalada de prestación de salud en nuestra provincia. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y ahora recibimos preguntas. Gracias por acompañarnos y transmitan nuestro saludo a quienes ustedes representan. Muchas gracias, señor. Bien, así hablaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con esta ayuda financiera justamente a las clínicas privadas, ¿no? Hablaba el gobernador y decía, no podemos permitir que fundan y cierren las clínicas privadas en la provincia de Buenos Aires.